Una de las corrientes económicas neoclásicas más importantes es la de la Escuela de Cambridge. Esta corriente nació con la publicación en 1871 de la Teoría de la Política Económica de William Stanley Jevons. Esta obra engloba a diversos economistas defensores del equilibrio parcial y que tienen como referencia la obra de Alfred Marshall. Además de Marshall y de Jevons, otro destacado representante de esta escuela de pensamiento económico es Arthur Pigou. En lugar de estudiar el equilibrio general de la economía, la Escuela de Cambridge centró su atención en los sectores que ejercen menos influencia en la economía, utilizando instrumentos como la elasticidad de la demanda y las economías de escala, otorgando simultáneamente relevo a los fallos de mercado. Además, al contrario de otras corrientes de pensamiento económico, defendió que la economía es el estudio de la actividad humana sobre la misma economía, y en ese sentido, es vista como una ciencia del comportamiento humano y no como una ciencia de la producción de la riqueza. Además de la Escuela de Cambridge, destaca la Escuela de Chicago. Sus economistas tenían la convicción de que la economía de mercado es inherentemente estable y que las perturbaciones como depresiones o crisis económicas son resultado de una intervención inadecuada del Estado. Uno de los principales representantes de la Escuela de Chicago fue Milton Friedman, quien sostuvo que lo que desencadenó la Gran Depresión de los años 30 no fue una falta de inversión como afirmaba Keynes, sino una contracción de la oferta monetaria. La Escuela de Chicago se caracterizó por un enfoque pro-mercado, con un análisis que incluía los siguientes componentes. Una teoría del consumo, que es donde se estudia cómo los individuos llevan a cabo sus decisiones de consumo y se relacionan las preferencias, reflejadas en las curvas de utilidad, con la restricción presupuestaria. Una teoría de las expectativas racionales, que supone que los individuos forman sus expectativas de manera racional, utilizando de manera correcta la información disponible. Es por ello que las expectativas racionales
tienden a ser acertadas y los errores aleatorios. También hace una crítica a la intervención del Estado para intentar estabilizar la economía, lo que de suyo constituye una crítica al keynesianismo. Siguen la tradición marshalliana, ya que se abocan al estudio de mercados específicos y concretos. Y además adoptan la teoría del capital humano, considerando que uno de los factores claves en explicar la productividad es el acervo de capital humano y las habilidades de los trabajadores, así como su capacitación y experiencia. La Escuela de Chicago no se limita a estudiar y hacer propuestas en el ámbito económico, sino que también expandió su análisis a temas legales y sociales, como la institución del matrimonio, los cambios demográficos y el régimen de esclavitud. La Escuela de Chicago consideraba que la intervención del Estado producía ineficiencia y entorpecía el crecimiento. Es por ello que propuso una serie de medidas en favor del libre mercado, destacando las siguientes. En primer lugar, establecían la eliminación o reducción de las regulaciones o restricciones impuestas a la actividad económica de los agentes privados. También propusieron traspasar o vender la propiedad estatal a privados, ya que estos se encontrarían más preparados para llevar a cabo una administración eficiente de los recursos. También se propuso realizar contratos de concesiones para que los agentes privados administraran bienes o estructuras del Estado. Y por último, también planteaban reducir la burocracia para hacer más eficiente el aparato estatal. La Escuela de Chicago fue liderada por dos grandes economistas que recibieron el Premio Nobel por sus aportaciones al campo de la economía. Uno de ellos fue Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976, y George Stigler, Premio Nobel de Economía en 1982. Otros importantes economistas que también obtuvieron premios Nobel y pertenecieron a la Escuela de Chicago fueron Theodore Schultz, Merton Miller,
Ronald Coase y también Gary Becker. Las teorías de la Escuela de Chicago se hacían difíciles de aplicar en ambientes democráticos, donde trabajadores y empresarios se opondrían firmemente a que las ayudas que se les entregaren fueran reducidas o eliminadas. Además, muchas de las políticas fueron aplicadas en países con dictaduras, como el caso de Chile, con el gobierno de Augusto Pinochet. A lo largo de la historia de cada sociedad, se ha tenido que decidir qué mecanismos deben adoptarse para enfrentar de la manera adecuada sus problemas económicos, buscando soluciones aceptadas para su población. Esto dio como resultado el surgimiento de los denominados sistemas económicos, que son todas las distintas formas de organización de una sociedad, con el objetivo de resolver sus problemas económicos básicos, formulándose preguntas como ¿qué producir?, ¿cómo producir? ¿Y para quién producir? De esta forma, han sido muchas las teorías que se han conformado sobre qué sistema económico es más efectivo o sobre qué forma de organización es mejor para cada sociedad. Muchas corrientes económicas defienden una postura y hay otras que defienden la contraria. La escuela clásica fue una corriente de pensamiento económico que inició en el año de 1776 con la publicación de la obra La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Además de Adam Smith, otros grandes economistas de esta escuela fueron David Ricardo, Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say y John Stuart Mill. La escuela clásica manejó una doctrina que establecía que la economía tendía al equilibrio por sí sola y sin necesidad de regulación por parte del Estado. Estableció que la libre competencia establece la producción y la satisfacción de las necesidades, así como la distribución de la renta. Entre los economistas clásicos, fue muy popular la expresión dejar hacer, dejar pasar. Ellos se encontraban convencidos de que el mejor gobierno es el que menos intervenía en la economía. Estos economistas fueron los precursores del liberalismo económico y del capitalismo. La escuela clásica defendió que son los agentes económicos privados los que, buscando satisfacer sus propios intereses, consiguieron incrementar el bien común sin pretenderlo. Ello lo consiguieron guiados por la mano invisible del mercado,
famoso término acuñado por el padre del liberalismo, Adam Smith. La escuela clásica respetó la idea de que la principal fuente de riqueza provenía del comercio. Además, aportaron importantes métodos de análisis para estudiar la economía en su conjunto. Y fue Adam Smith quien aportó a la ciencia económica el principio según el cual la división del trabajo y la especialización eran factores fundamentales para lograr el crecimiento económico. Con el paso del tiempo y en el seno de la escuela clásica, surgió una corriente crítica con los paradigmas del liberalismo económico, la cual fue conocida como marxismo. Esta teoría se centró en la figura de Carlos Marx y en su obra más conocida, El Capital. Para Carlos Marx, todas las épocas de la historia fueron consecuencia de la estructura productiva de la sociedad y defendió que la historia no es más que un continuo escenario de lucha de clases entre explotadores y explotados. Una de las aportaciones más valiosas en los trabajos de Marx fue la teoría del valor trabajo, ya que según esta, el valor de los productos se encuentra fijado por la cantidad de trabajo que se incorpora a la producción, de forma que tan solo una parte de dicho valor llega a los trabajadores en forma de salario, mientras que la mayor parte se destina a retribuir a los propietarios de las fábricas y del capital. Marx estableció que la competencia feroz entre los capitalistas da lugar a que se empleen formas de producir bienes y servicios, cada vez más intensivas en capital con la finalidad de ampliar la producción a costa de los competidores, ocasionando a una progresiva concentración del capital en pocas manos. Esto provoca que se produzca una disminución del salario de los empleados y el empeoramiento de las condiciones de vida de la población. Como consecuencia de estos factores, se agotan los recursos de los mercados, incapaces de absorber la oferta de los productores, produciendo grandes crisis cíclicas que obligan a la intervención del Estado para regular la actividad económica. Esta dinámica provoca una revolución social que debe acabar con el sistema capitalista, dando lugar a la implantación de un sistema comunista.
La escuela neoclásica surgió a mediados del siglo XIX, a partir del desarrollo de la teoría marginal del valor, y su aportación fundamental y revolucionaria respecto al pensamiento económico clásico es el denominado marginalismo, que introduce dentro de la ciencia económica nuevos métodos y enfoques, en concreto, el microeconómico. El pensamiento neoclásico se centró en 4 puntos básicos. Los fenómenos económicos se explican por la medición del momento último, o margen, ya que la valoración del mismo es la base de la toma de decisiones. Su campo de acción son las unidades económicas individuales, conocida también como microeconomía. Su método de análisis es muy similar al utilizado por los economistas clásicos, ya que es abstracto y deductivo. Partiendo de lo que se considera una situación ideal de la economía, la libre competencia, y es a partir de ahí donde se estudian las demás como variantes. Además, se tienen en cuenta los aspectos subjetivos a la hora de tomar decisiones económicas. El pensamiento neoclásico se debe, además de la firmeza de sus ideas y demostraciones, a que sus aportaciones provenían de autores que llevaron a cabo sus estudios de manera independiente y en varios países al mismo tiempo. Los principales ideólogos de la escuela keynesiana se basaron en la obra de John Maynard Keynes, titulada Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, que fue publicada en 1936. Este economista se alejó en dicha obra de los tópicos del pensamiento económico vigentes hasta ese momento, influyendo de forma decisiva en las políticas económicas de los países industriales, posterior a la Segunda Guerra Mundial. La escuela keynesiana reconoció que el mercado no era perfecto y que tenía fallas en su funcionamiento, por lo que era necesaria e imprescindible la intervención del Estado en la actividad económica para subsanarlos. Keynes es el principal precursor del sistema de economía mixta y del Estado, del bienestar, tal y como se conoce hoy en día. Sus grandes aportaciones dieron lugar a un nuevo liberalismo que, aún manteniendo el sistema de libre empresa, dio al Estado un protagonismo que le había sido negado por los economistas clásicos y neoclásicos. Pero con el paso del tiempo, el gasto público de los distintos gobiernos que optaron por esta fórmula se disparó,
y los diferentes estados del bienestar se volvieron inviables económicamente.